Leemos la palabra del Señor conforme está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Como dice el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, Señor, tarde ya, Padre, te damos las gracias. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Padre, que sea usted hablando, Dios mío, a través de mí a tu pueblo. Que sea usted utilizándome, Señor, como instrumento suyo, Señor. Ya que reconocemos que necesitamos de su palabra, que necesitamos de usted. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, bendice a tu pueblo, prepara los corazones, Señor, las mentes, Dios mío, para que podamos entender cuál es el propósito suyo, Señor, para con cada vida de nosotros, Jesús. Gracias te damos en esta preciosa hora, te damos la honra y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome su lugar en esta preciosa mañana, tarde ya. El mensaje para Nínive es el mensaje en el cual nosotros podemos entender en el capítulo 3 del libro de Jonás. Pero en esta tarde el mensaje es para la iglesia Palabra Viva. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? El mensaje es para la creación de Dios de hoy, de los que estamos en este lugar. El Señor quiere hablarnos a través de la palabra. El Señor quiere hacernos entender cuál es el propósito de Él para con cada uno de nuestras vidas. En esta ocasión, el Señor Dios Todopoderoso tenía un propósito grande para una gran ciudad, en la cual nosotros podemos entender, quizás muchos hemos escuchado el mensaje en la cual el Señor transmitió a través de Jonás hacia Nínive, o muchos quizás hemos leído la palabra de Dios, o muchos quizás hemos predicado la palabra de Dios, pero en esta ocasión el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Nosotros bien sabemos que en los tiempos en cuales estamos viviendo, nosotros bien sabemos que la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor está a las puertas? ¿Cuántos creen que el Señor viene por una iglesia que lo está esperando? ¿Cuántos creen que el Señor viene por una iglesia en la cual Él ha comprado y lavado con su sangre preciosa? Ahora el Señor viene en esta oportunidad, pero hoy el Señor quiere transmitirnos un mensaje a través de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder esperar a Cristo Jesús? Ahora bien, la palabra del Señor en los capítulos 1 del libro de Jonás, el Señor Dios Todopoderoso levanta y habla a un hombre. ¿Para qué? Para que transmite la palabra de Dios. Dios habla a Jonás y le dice: Jonás, tú eres el indicado para transmitir, tú eres el indicado que voy a utilizar este día para llevar el mensaje a Nínive. Pero en esta tarde el Señor le está diciendo a usted que usted es el indicado. ¿Para qué? Para llevar el mensaje y anunciar que Cristo viene, porque si Dios lo tiene en este lugar es con un propósito, y Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nuestras vidas. Ahora el Señor empieza y habla a Jonás y le dice: Jonás, yo tengo algo contra aquella ciudad. Jonás le dice: Señor, sí, yo voy a ir. Jonás recibe la palabra de Dios. Mire cómo es la palabra de Dios, cómo es Dios, un Dios de misericordia. Por eso, como le dije al principio, nosotros tenemos un Dios de oportunidades, un Dios que tiene la oportunidad. Y si usted está en este lugar es porque tiene una oportunidad en la cual el Señor va a hacer algo en su vida en esta tarde, porque no está aquí por una casualidad, sino está aquí
¿para qué? Para recibir palabra de Dios, para recibir algo en su vida. Y si Dios lo trajo hasta este lugar, es porque Dios va a transformar y va a hacer algo en su vida en esta mañana. Cuando nosotros vemos a Jonás recibir la palabra de Dios, Dios le dice a Jonás: Jonás, tú vas a ir y vas a anunciar a aquella ciudad, porque esta ciudad que me servía antes, esta ciudad que con tanto empeño me servía antes, hoy se ha alejado de mí, hoy se ha apartado de mí. Pero yo quiero que este pueblo entienda y sepa que yo soy un Dios que tengo la oportunidad de ellos. Y tú vas a ir y vas a predicarles y les vas a decir que si no se arrepienten de sus pecados, si no se arrepienten de sus maldades, en 40 días yo voy a destruir esa ciudad. Jonás recibe la palabra de Dios. Jonás empieza a meditar. Jonás sabía que Dios lo estaba hablando, así como hoy nos está hablando a nosotros. Jonás sabía que el Dios que él servía era un Dios que sí cumplía su palabra. Era un Dios que lo que decía se cumplía, porque lo que Dios habla se cumple. Él dijo: hágase la luz, y fue la luz. Él dijo: hágase el agua, y se hizo el agua. Él dijo: hágase el hombre, y se hizo el hombre. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder. Ese Dios que yo le sirvo no es un Dios de yeso, no es un Dios cualquiera, sino es un Dios que tiene poder. Jonás recibe la instrucción. Aquel hombre empieza a prepararse, pero hay algo que Jonás cometió, y no es obedecer a la palabra de Dios. Jonás hizo algo que nadie de nosotros debería hacer, y es desobedecer a la palabra de Dios. Jonás había recibido la orden en la cual tenía que hacer, pero Jonás ahora se prepara y se va y toma un viaje contrario a lo que Dios le había dicho. Jonás compra un boleto para irse a otras ciudades y no ir a anunciar la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la vida del cristiano. Dios le ha llamado para que anuncie la palabra de Dios. Dios lo ha llamado para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y muchas veces tomamos caminos diferentes y nos vamos a un lugar. Porque muchas veces decimos que la vida en el Evangelio es dura, pero era más dura en la vida en la cual vivíamos antes, sin esperanza y sin salida. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, desde ese momento nuestra vida cambió, y para bien, para bien y para vida eterna. Ahora Jonás se va, se mete en la nave, empiezan a navegar mar adentro, y en medio del mar viene una gran tormenta. Ahí es donde nosotros podemos ver que cuando Dios da una orden, Dios lo va a hacer cumplir, más que cuando. Jonás se había ido, había desobedecido a la voz de Dios. Aquel hombre se metió, pero en el mar empezaron a sentir las tormentas, empezaron a ver la dificultad, empezaron a ver cuántas cosas, cuánto peligro había para esas vidas. Y aquella gente empezó a decir: ¿qué es lo que está pasando en este lugar? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Será que vamos a morir? ¿Será que vamos a perecer? ¿Por qué nos viene este castigo ahora a nosotros? Aquellos hombres adoraban a dioses ajenos. Aquella gente que iba en la barca adoraban a dioses ajenos. El único que adoraba a un Dios vivo se llamaba Jonás. Y si aquella prueba y si aquella dificultad estaba pasando en esa hora y en ese momento, es porque ahí iba un hijo de Dios. Ahí lo que Dios quería hacer es hacer cumplir la promesa, hacer cumplir lo que Dios había hablado. Ahora nosotros vemos que Jonás iba descansando. Dice que la Biblia dice que aquel hombre se metió a lo profundo del barco. Allí estaba durmiendo, como muchos cristianos de hoy en día. Ve cómo está el mundo pasando, qué circunstancias estamos pasando, y muchos están dormidos sin saber que Cristo está a la puerta. Pero bienvenido esta mañana, esta tarde, porque Dios quiere hacerte despertar y ver la gloria de Dios. Aquel hombre estaba dormido, dice la Biblia. Pero cuando fueron y lo despertaron y le dijo: no tienes cuidado, Jonás, que nosotros vamos a ver. No te da pena que vamos a morir, y tú acá bien tranquilo. Empezaron a hablar y le dijeron: es cierto, le dice, a Dios me había dado, yo le sirvo a un Dios, yo le sirvo a Jehová, decía Jonás.
Si usted ve que de los capítulos 1 en adelante, ahí es donde él empieza a reconocer aquel Dios que él servía. No estaba jugando. El Dios que él servía no estaba hablando mentiras, sino estaba hablando la realidad. Jonás le dijo: yo sirvo a un Dios. Dios me ha mandado que yo predique a Nínive, pero yo he tomado la mala decisión y me vine para este lado. Y empezaron, dice que la palabra de Dios, y Jonás les dijo: ¿saben qué? Échenme al mar. ¿Y para qué? Para que esta tormenta se calme. Yo me voy a echar a morir, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Aunque nosotros en nuestra dificultad, en nuestros problemas, muchas veces deseamos la muerte cuando no es la solución. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo preparado para cada uno, como lo tuvo con Jonás. ¿Qué es lo que Jonás deseaba hacer? Jonás deseaba morir ahogado. Jonás deseaba morirse y él dijo: échenme a la mar, pero más no sabía que Dios tenía que cumplir su palabra. Ahí va Dios y le dice: está bien, prepara un pez. Y lo lleva, hermano. Cuando Jonás lo arrojan al mar, ahí está aquel animal esperándolo. Pero ahí está que Jonás, hermano, empieza a orarle al Señor. 3 días y 3 noches dice la Biblia que Jonás estuvo dentro del pez. Pero ahí Jonás clamaba. Ahí Jonás le pedía perdón a Dios. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una angustia. Estaba viviendo en una tribulación. Y nosotros no tenemos que esperar a llegar a ese momento para darle la gloria a Dios, para orarle a Dios. ¿Por qué? Porque esas dificultades no tenemos que decirle que son más grandes que nuestro Dios. Porque Dios es un Dios poderoso en esta mañana. Tienes ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Jonás empezó, mire hermano, a clamar a Dios. Ahí sí se acordaba Jonás. Ahí sí se acordaba y se arrepentía de lo que había hecho. Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos arrepentimos ya cuando las cosas están hechas. Y decimos muchas veces: ¿por qué lo hice? ¿Por qué no pensé? ¿Qué es lo que me pasó? No me imaginé de lo que me iba a pasar. Pero ¿sabe qué? Hoy en día, bienvenido a este lugar. Porque lo que Dios quiere hacer es hacerle entender que Dios tiene planes y propósitos para con cada uno de nuestra vida. Ahí vemos donde el Señor ahora envía a Jonás y lo saca del mar y le da una segunda oportunidad. Y es ahí donde nosotros vemos la palabra de Dios en el capítulo 3. La Biblia dice que vino palabra de Jehová por segunda vez. La segunda oportunidad. Yo no sé cómo usted ha venido en esta mañana. Quizás ha estado en los caminos de Dios y se ha alejado de Dios, pero hoy Dios le trajo con un propósito para darle una segunda oportunidad, para que tú entiendas que Dios no quiere que te pierdas, sino que vengas al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que juntos podamos estar en ese lugar precioso en el cual Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, la oportunidad. Nosotros tenemos un Dios de oportunidades. Nosotros tenemos un Dios de misericordia. En el Salmo capítulo número 103 y verso 3 dice la palabra de Dios que Él no nos ha pagado a nosotros conforme nuestras iniquidades, sino que cada día nos llena de favores y misericordia. Cada día nos llena de favores y misericordia. Y por la misericordia de Jehová es de que nosotros estamos en este lugar. Y por la misericordia de Dios. Mire, Dios le da la segunda oportunidad. Ahora sí, Jonás obedece la palabra de Dios y va hacia Nínive. Porque de esa manera el hombre puede entender, hermano. Hasta que le venga un problema grande en su familia, hasta que le venga un problema grande en su vida, es cuando va a entender cuál es el llamado de Dios que tiene para usted. Muchas veces le damos el privilegio a Dios y muchas veces le entregamos porque no queremos muchas veces hacer la voluntad de Dios. Pero espérese un momento, que Dios lo va a traer como sea, lo va a traer el Señor. Bien sea sin un ojo, bien sea sin una mano, bien sea sin un pie, pero le va a traer para que la palabra de Dios sea cumplida. Pero nosotros tenemos que hacer que nosotros tenemos la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Mire, nosotros tenemos un gran privilegio que muchos desean. Nosotros tenemos el privilegio de anunciar el mensaje de Cristo.
Hoy hoy en lugar de estar hablando tanto de nuestro hermano, ¿por qué no hablar más de las cosas de Dios? Y decir, hermano, nos tenemos que poner más a cuenta, nos tenemos que enfocar más en la obra del Señor, caminar más en la obra de Dios, antes de estar investigando la vida de los demás. Entonces hoy nos preocupamos por la vida de los demás, menos por nuestra vida espiritual. Cuando el Señor nos hace un llamado a nosotros, que tenemos que estar ocupados siempre en nuestra salvación. Ahora miren el trabajo que Dios le da a Jonás. Ahora le dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate. Oye, el Señor, la misma palabra de Dios le está a usted y a mí diciendo, levántate. Es tiempo ya de dormir, es tiempo de despertar, porque los días en los cuales estamos viviendo son días malos. Nosotros con nuestros propios ojos, con nuestros oídos y todos lo estamos viendo, que la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra, y lo que Dios quiere es encontrar una iglesia que esté preparada, una iglesia que le adore en espíritu y en verdad, para que cuando Él venga nosotros seamos levantados con poder. Mire, Jonás le dice, ahora sí me levanto, Señor. Ahora sí yo voy a obedecer tu palabra. Porque ya había pasado la situación. Mire, en cierta ocasión alguien le pregunta a un maestro y le dice, maestro, ¿qué pasaría si Jonás, después de que Dios le habló, qué pasaría si Jonás hubiera desobedecido una vez más y se hubiera ido para otro lugar? Simplemente el maestro le contestó, pues hubiera tenido también el Señor preparado otro pez para que se lo tragase. Pero nadie quiere volver a lo que ha pasado, sino una vez se va a pasar en la vida, y más no podemos regresar atrás, porque no podemos mirar atrás. Lo que por delante nos espera es algo mejor de lo que nosotros hemos dejado atrás. ¿Cuál era la vida que nosotros teníamos? ¿Cuál era la situación en la cual nosotros vivíamos? Pero mírese ahora cómo usted está, cómo Dios lo ha cambiado, cómo Dios lo ha transformado, y lo mejor que le espera ya por delante. Entonces no volver atrás de lo que Dios nos ha dicho. Den esa ofrenda de palma al Rey de Reyes y Señor de Señoras. Mire, ¿qué es lo que le pasó a la ciudad de Sodoma y Gomorra por no obedecer a la voz de Dios? Nosotros vemos cómo el pecado había subido delante de la presencia de Dios. Cómo en esos tiempos, hermanos, la situación en esa ciudad estaba viviendo también. Cómo el mundo se había pervertido. Cómo el pecado había crecido. Y Dios le dice, voy a mandar fuego. Voy a consumir esa ciudad. Voy a hacer que esa ciudad sea destruida. Y viene Abraham y le dice, Señor, si hubieran 50 justos en esa ciudad, ¿tú los destruirías? Y le dice Dios, claro que no, hijo. Claro que no. Dice, ¿por qué? Por 50 justos que haya, yo no voy a destruir esa ciudad. Pero el Señor vio que no habían 50 justos, no habían ni 45, no habían 40, no habían 30, no habían 20, no habían 10, no habían 5. Y es lo que Dios dice, voy a sacar a mi siervo Lot de ahí y su familia para llevarlos, y voy a destruir esa ciudad. Dios envía 2 ángeles para sacar a Lot. Dios envía 2 ángeles, aquellos ángeles van y sacan a Lot y a su familia, y les dice, ustedes no tienen que mirar atrás, ustedes no tienen que ver lo que han dejado atrás, ustedes lo que tienen que ver es para donde yo los llevo, para donde yo los llevo, porque el lugar que Dios los lleva es un lugar precioso, cielo nuevo y tierra nueva, donde nosotros vamos a vivir. Mi alma te alaba, Jesús. Lot y los ángeles y su familia empiezan a caminar. Pero ¿sabe qué es lo que hizo la mujer? Al ver que ellos iban caminando hacia adelante, la mujer voltea a ver hacia atrás, y en lo que voltea a ver, aquella mujer se convierte en una estatua de sal. Muchas veces, hermano, nos da pesar de dejar el pecado. Muchas veces nos da pesar de dejar las malas cosas que estamos haciendo, y por eso no queremos seguir hacia adelante, porque muchas veces amamos lo que tenemos atrás. Pero hoy te dice el Señor, a ti te digo, levántate y ve hacia adelante.
A ti te digo, levántate y mira hacia adelante. No mires atrás, porque atrás vas a perecer, dice Dios. Atrás va a perecer, dice Dios. Dios les había advertido. Dios les había dicho que nadie tenía que mirar hacia atrás, y todo desobediente acarrea las consecuencias. Es necesario que los que hemos sido llamados por Cristo, es necesario que caminemos hacia adelante, que veamos al blanco perfecto. No importa qué es lo que pasa a nuestra derecha, a nuestra izquierda, lo que pasa atrás. Yo veo al blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque Él ha prometido estar conmigo desde el principio hasta el fin. A Él sea la honra y la gloria en esta tarde. Dios advierte antes de enviar juicio a la tierra. Dios advierte a su pueblo, y si Dios lo advierte es porque lo quiere, porque lo ama y porque Él quiere que no haga las cosas que son malas delante de Él. Muchas veces sin pensar las consecuencias nos tiramos al pecado, pero ya basta. Tenemos que meditar, tenemos que ser sabios, tenemos que tener sabiduría para lo que hacemos. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios se acercan. Para este mundo no le espera nada bueno. Lo que este mundo le espera es fuego consumidor, pero para los que han creído en Cristo le espera una vida eterna, un hogar precioso, una morada que el Señor ha ido a preparar, pero para todos aquellos que en Él creen, dice su palabra. Mire cómo es Dios tan misericordioso. Dios siempre advierte a su pueblo a través de la palabra de Dios. Muchas veces el amigo que no es cristiano nos habla y nos dice las verdades. Muchas veces la amiga que usted tiene a su lado ahí le dice las verdades. No está bien lo que estás haciendo. Y es que no es la amiga, no es el diablo, sino es que Dios está utilizando a una persona para decirte la verdad. Porque el Señor va a utilizar cualquier cosa para hacerte entender que el propósito de Dios será cumplido en su vida. Si Dios lo preparó y Dios lo tiene acá, porque Dios va a cumplir un propósito en su vida. Si Dios no tuviera propósitos en nuestra vida, ya nos hubiera llevado. Pero Él tiene grandes propósitos para cada uno de nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a la voz de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Dios con Sodoma? ¿Qué hizo Dios? ¿Nos perdonó? ¿Por qué no hubo perdón para esa ciudad? Porque no hicieron lo bueno. Otra de las cosas, porque no se arrepintieron. Es que, hermano, aquel que hace lo malo y no se arrepiente y no reconoce su pecado, algo malo lo espera. Pero ¿por qué? Dos caminos hay. ¿Por cuál camino vas? Es la pregunta. ¿Vas en los caminos de Dios o vas en los caminos de perdición? Pero no podemos estar en dos caminos al mismo tiempo, no. Tenemos que servirle al diablo o a Dios. En esta tarde usted se tiene que determinar y decir, Señor, yo quiero dejar todo lo que me estorba. Quiero hacer tu voluntad siempre, porque el único mi amigo, el único que me acompaña, el único que es mi guía, se llama Cristo Jesús. Él es mi guía, Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza, Él es mi amparo. Y si Él me está hablando como Él quiere en esta tarde, es porque Dios tiene un plan perfecto para mí. Dios habla a su pueblo. Lo que Dios quiere es que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, entendamos que servirle a Dios no es una obligación, no es un trabajo. El servirle a Dios es una gratitud por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. El servirle a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Por el precio que el Señor Jesús pagó. Imagínese usted el precio que el Señor Jesús sufrió. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. El gran precio que el Señor pagó fue grande, que nadie lo pudo hacer más que solamente Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, en esta tarde nosotros vemos cómo el Señor habla, cómo el Señor enseña a través de su palabra. Pero ¿qué más nosotros podemos entender? ¿Qué es lo que pasó en los días de Noé? Busquemos ahí el libro de Mateo y vamos a ver el capítulo número 24 de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo número 24 de Mateo y verso
número 39. La palabra de Dios dice en el verso número 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que pasaba en los días de Noé? ¿Cuánto tiempo predicó Noé? ¿Cuánto tiempo anunció Noé la palabra de Dios? ¿Cuántos años? 120 años Noé predicaba. Noé decía, un diluvio va a venir. Pero ¿saben qué es lo que Dios me ha dicho? Que Dios prepare un arca para que los que creen a la palabra de Dios se van a salvar. Lo que Dios dice en esta tarde es de que Cristo pronto viene y la única, el pasaje que necesita es entregarle tu corazón a Jesús. Noé anunciaba la palabra de Dios. Noé decía y les decía qué es lo que iba a pasar. ¿Sabe que cómo le trataban a Noé? Que Noé era un loco, que Noé era un demente, que Noé era un mentiroso. Pero dice la palabra de Dios que no entendieron hasta que llegó el diluvio. Que hoy en día así va a pasar. Si nosotros nos descuidamos, vamos a entender hasta que Cristo ya haya llevado a su pueblo. Y lo que Dios no quiere es dejar que nadie se pierda. No, hermano. Lo que Dios quiere es que todos vengamos al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es de que nosotros le creamos que Cristo pronto viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¡Amén! Si no, no estuviéramos en este lugar, ¿verdad? No estuviéramos, hermano. Dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabe en que el Hijo del Hombre va a venir. Pero como la iglesia debe estar esperando al esposo, como la iglesia debe de estar esperando a la venida de Cristo. La iglesia debe de estar orando, la iglesia debe estar ayunando, la iglesia debe estar hablando del evangelio para que las almas sean salvas. Ya es tiempo de perder el tiempo en cuantas vanidades y nos dediquemos a la presencia de Dios, porque solo vamos a traer la presencia de Dios de entregando nuestro corazón a Dios. La presencia de Dios no se obtiene porque usted canta bonito. La presencia de Dios no se obtiene porque usted se viste de saco y de corbata. No. La presencia de Dios viene cuando usted le busca en espíritu y en verdad y con un corazón sincero. Cuando si usted se aparta para Dios, la presencia de Dios está en este lugar. Usted se puede vestir como debe de vestir. Puede hablar lo más bonito que sea, pero su corazón Dios lo sabe. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su mente? Que solamente usted y Dios lo sabe. Pero bienvenido esta tarde. ¿Por qué? Porque si Dios lo trajo a este lugar es porque Él quiere cambiar esa mente, quiere cambiar ese corazón. Ahora, mire cómo pasó. A Noé le dijeron, este está loco. ¿Cuándo ha llovido acá? No, no va a llover. Este es un mentiroso. De igual manera hoy la gente dice, ¿cuánto tiempo llevan anunciando que Cristo viene y no viene? Viene y dice, yo desde que tengo razón de vivir, están anunciando que Cristo viene. Sí, de que están anunciando, sí, de que Cristo viene y sí va a venir. Lo que yo debo de estar es preparado para recibir ese glorioso encuentro con Jesús. Ahora, el pueblo de Noé, dice la Biblia que no entendieron hasta que llegó el diluvio. Ahora, muchas veces nosotros no entendemos hasta que tenemos el problema encima. Algo le va a Dios a dar a usted y va a permitir que el enemigo haga tentar su vida para ver en qué está fundamentado. El Señor lo prueba de una y mil maneras para ver sobre qué usted está fundamentado. ¿Está fundamentado en la roca que es Cristo Jesús? ¿O está fundamentado en la arena? ¿Dónde está su fundamento? Entonces lo que Dios nos está advirtiendo hoy en día es de que nosotros como iglesia tenemos que prepararnos. Ya vimos que nosotros tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Y si usted está aquí es por la misericordia de Dios. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. La misericordia de Dios es grande.
Nada se puede comparar con la misericordia de Dios. Nada se puede comparar con la misericordia de Dios. ¿En qué demostró el Señor Dios Todopoderoso su amor para con nosotros? Entregó su único Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos obtener algo especial. Ahora bien, lo que la palabra del Señor nos trata y nos enseña en el libro de Jonás, en la cual nosotros estamos hoy leyendo, la palabra de Dios dice que le dice a Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive y a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué mensaje le ha puesto Dios en su corazón para que anuncie? Es que hay cuántas cosas, cuántas realidades que nosotros tenemos que transmitir hoy en día, hermano. La palabra del Señor nos ha escogido a nosotros para llevar el mensaje de salvación. A Jonás, y dice la palabra de Dios en el verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. La palabra de Dios dice que esa ciudad era grande, que se llevaba 3 días para cruzar. Pero en el primer día Jonás comenzó a decir, oye Nínive, el pecado tuyo ha llegado delante de la presencia de Dios. El pecado tuyo ha llegado delante de la presencia de Dios. Y Dios dice que si no te arrepientes va a venir juicio y esta ciudad será destruida en 40 días. Ahora, ¿cuántas veces nos ha hablado el Señor a nosotros? ¿Usted está esperando los 40 días? No, hermano. Nosotros no tenemos que esperar el castigo de Dios. Tenemos que hacer como esta ciudad hizo. Mire cómo hizo, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Creyeron a Dios. ¿Qué pasó con los hombres de Nínive? Creyeron a Dios. ¿Qué pasa con los hombres de Palabra Viva hoy? ¿Verdad? Como que no mucho le creemos, ¿verdad? Si fuéramos como los de Nínive, estuviéramos diciendo, le creemos a Dios. Es lo que Dios dice. La palabra de aquel entonces de Jonás era para Nínive, pero la palabra de hoy es para hoy. Es para los que estamos aquí en esta tarde, los que vinieron a recibir palabra de Dios. Las palabras que hoy se están predicando son para los que nos están viendo y para los que estamos en este lugar. La bendición depende si usted se lo quiere llevar, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Es creerle a la palabra de Dios y decir, es cierto, Señor. Yo he pecado, Padre, yo he fallado, pero hoy yo le creo a tu palabra que tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios de misericordia. Yo me quiero arrepentir, Señor. No tomes en cuenta mis pecados, tomes en cuenta, Dios mío, de lo que hoy quiero hacer para ti. Eso es. Entonces dice la palabra de Dios que y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces el propósito de Dios va a ser cumplido. El propósito de Dios es para cada uno de nosotros. Dios cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que le tenemos que hacer? Es creerle al Señor en esta tarde. Es decirle, Señor, yo creo que tú harás lo que quieras que hacer conmigo. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás cuando tú vengas. Porque yo te estoy sirviendo con todo mi corazón. Dele fuerte para el Señor en esta tarde. Entonces lo que el Señor está haciendo hoy en día es advirtiendo a su pueblo que Él viene pronto. Lo que el Señor está advirtiendo es de que Él viene por una iglesia que Él ha comprado y lavado con su sangre preciosa. ¿Usted cree que yo sé por qué el Señor está hablando a través de su palabra hoy en día? Yo no lo sé, el Señor sí sabe. El Señor sabe su condición de vivir. El Señor sabe su corazón. El Señor sabe su mente. El Señor sabe qué es lo que usted tiene escondido. Y el Señor por eso hoy le está diciendo, si no te arrepientes, juicio va a venir a tu vida.
Es que la verdad, hermano, ¿usted cree que toda cosa es pecado cuando lo hacemos, hermano, deliberadamente? Cuando hablamos de nuestro prójimo, ¿usted cree que es bueno? Es que es pecado. Hablar de los demás, juzgar a los demás, es pecado. Todo es pecado si nosotros lo hacemos deliberadamente. Pero nosotros tenemos que hacer y entender, es reconocer que Dios perdona. Si usted ha sido un chismoso, una chismosa, pues dile: Señor, ya no quiero ser mala persona. Quiero arrepentirme, Señor amado, y hacer una nueva mujer, un nuevo hombre. Eso es lo que Dios quiere, que nos arrepintamos de cuántas cosas de lo que estamos haciendo. Y entonces dice la palabra de Dios, mire, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Mire, el mensaje que llevaba Jonás, hermano, fue esparcido por toda la ciudad de Nínive, y llegó hasta los oídos del rey. La pregunta en la cual nosotros estamos viviendo hoy, y hay que hablar con la sinceridad, porque hoy, hermano, lo malo llega más rápido a los oídos de los demás que antes que lo bueno. Porque lo malo se extiende y lo bueno muchas veces se atranca. Pero hoy nosotros vamos a decir que lo bueno tiene que llegar a los oídos de aquellos que tienen que escuchar la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que mire, necesita palabra de Dios. Hay gente que está necesitada de escuchar palabra de Dios, y para eso el Señor lo tiene para usted. ¿Por qué? Porque nuestro mismo testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que hablar para que la gente crea de lo que Dios es capaz de hacer con su vida. Porque lo que Dios hizo con usted es algo especial, es algo grande. ¿Dónde andábamos nosotros? Perdidos en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. Yo no sé dónde usted andaba, pero de allí el Señor le sacó, y usted tiene que ser de testimonio para los demás, hablando lo que Dios ha hecho en su vida. Las maravillas de Dios para cada uno son grandes. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar, el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que la gente crea que al Dios que nosotros servimos es un Dios que puede, es un Dios todopoderoso, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que cumple su promesa. Ahora dice la Biblia que las palabras, la noticia le llegó al rey. Pero ¿qué es lo que hace el rey? Ahora el rey da algo, hermano, y dictamina que dice: es cierto, nosotros le hemos fallado a Dios. Nosotros estamos haciendo y andamos en los malos caminos de Dios. Pero ese rey dice: ¿saben qué, ciudad? De aquí en adelante nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que ayunar, y nos tenemos que apartar de todos nuestros caminos malos. Eso es lo que dice el rey. Nosotros tenemos que apartarnos de todos los caminos malos. Y mire qué dice en el verso 9, ya para ir finalizando en esta tarde. Dice en el verso 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? ¿Quién sabe? El rey dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? ¿Usted cree que nosotros tenemos un Dios perdonador? Amén. ¿Usted cree que nosotros tenemos un Dios perdonador? Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reconocer, arrepentirnos de todo nuestro corazón. Amén. Es arrepentirnos de los malos caminos. ¿Cuál es el mal camino que a usted le detiene o que le está quizás desviando de los caminos de Dios? ¿Cuál es ese mal camino? Yo no lo sé, usted lo sabe. Usted y Dios lo sabe. Hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos. Pero el camino que usted y yo hemos escogido es para una vida eterna, para donde la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios, porque Dios venció a la muerte en la cruz del Calvario. Jesús le dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Jamás lo tuvo. Cristo lo tuvo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que Dios quiere hoy en día. El rey le dice: ¿quién sabe si Dios nos puede perdonar?
Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es arrepentirnos de nuestros malos caminos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decirle, Señor, perdónanos nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, porque si yo no sé cuánto has pecado, pero si hoy vienes delante de la presencia de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. El pecado de aquella gran ciudad había subido delante de la presencia de Dios. Y Dios advierte a su pueblo. Y hoy la palabra de Dios está advirtiendo a su pueblo de que si no se aparte de los malos caminos, juicio viene para cada vida. Y el Señor lo está advirtiendo. No diga después, ¿por qué a mí, Señor? Porque yo soy, Señor. ¿Por qué? Es porque Dios sabe que lo que usted hace o esconde delante de la presencia de Dios. Pero hoy el Señor quiere darle una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepiente de los malos caminos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Lo que Dios quiere hoy en esta tarde es de que nosotros reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores. ¿Cómo hemos venido a este lugar? Yo no lo sé. ¿Cómo hemos llegado a este lugar? Yo no lo sé. El que conoce todo nuestro caminar, el que conoce todo nuestro pensar, el que conoce todo nuestro sufrimiento se llama Cristo Jesús. Él dice en San Juan capítulo número 3 y verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado que quizás has cometido, muchas veces has pensado que no hay perdón para él, pero hoy el Señor te dice, el Señor Jesús te dice: yo soy tu abogado, hijo mío. Yo soy tu intercesor delante de mi Padre Dios. Lo único que tienes que hacer es reconocer tus pecados, arrepentirte de tus malos caminos y vuélvete a Jehová. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia, porque grande es la misericordia del Señor. En cierta ocasión, una persona que trabajaba en un banco, por muchos años había trabajado en ese banco, y en un momento pensó y dijo: yo voy a robarme el dinero que está aquí en mis manos y me lo voy a llevar. Se fue con el dinero y huyó. Ciertas personas le preguntaron al gerente de ese banco y le dijeron: ¿usted cree que si esta persona vuelve a este banco y le pide trabajo y le dice que está arrepentido de lo que hizo, usted cree que puede trabajar en este banco una vez más? El gerente le dice: no, señor, no puede trabajar, porque sabemos su carrera, sabemos qué es lo que hizo, y una persona que es ladrón no puede trabajar más en este banco. Queremos confianza, hombres de confianza. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros podemos entender de que Dios es un Dios de misericordia? Porque Dios tiene oportunidades para ti. Nosotros no tenemos a un Dios que es hombre, hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo que nosotros tenemos en esta tarde es un Dios de misericordia. Y si tú le has fallado a Dios, solamente sal de esa banca y ven a este lugar. Yo no sé cómo has venido en esta tarde, pero lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta tarde es algo especial. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere entregarle su corazón a Dios? ¿Hay alguien que haya venido en esta tarde y le ha dicho: Señor, es cierto, yo he caminado desviado de tu presencia, yo he caminado fuera de tu voluntad, Señor, pero hoy yo quiero entregar mi vida a ti, delante de ti, Señor? ¿Hay alguien en esta tarde que quiere entregarle su corazón a Dios? ¿Hay alguien que ha dicho: Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser un hombre nuevo? Hoy la advertencia de Dios está sobre la tierra. Hoy la advertencia de Dios está sobre todos. Lo único que tienes que hacer es determinarte el día de hoy. ¿A quién quieres seguir? ¿Quieres seguir a Cristo Jesús? Esta tarde Él está en este lugar.
Solo tienes que determinarte y decir: yo quiero. Hay alguien en esta tarde, no pierda el tiempo, salga de esa banca. Salga de esa banca en esta tarde. O hay alguien que le haya fallado a Dios y le ha pecado contra Dios y ha dicho: Señor, yo quiero hoy reconciliarme delante de tu presencia. Hay alguien que quiere pasar a este lugar, y si no, vamos a pasar todos en esta tarde, porque nosotros tenemos que reconocer que Dios ha hablado en nuestra vida, que Dios ha hablado en nuestra vida, y lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos delante de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle: Padre, yo me humillo delante de tu presencia. Yo sé que soy pecador, Señor. Yo vengo arrepentido delante de ti. Siga pasando en este lugar, siga pasando en este lugar. Todo aquellos que necesitan de Dios, venga y pase en este lugar. El Señor quiere hacer algo con usted. Yo no sé cómo haya venido en esta tarde. Usted no tiene que decirle: Señor, yo siento que tú me estás hablando. Yo siento que tú has hablado a mi vida. Oh, mujeres valientes, hombres valientes. Valiente no es aquel que huye, valiente no es aquel que retrocede, no, sino valiente es aquel que se prepara y dice: yo voy a ir, Señor, yo me levantaré. Jonás había desobedecido a Dios, pero la segunda vez él se levantó, y Dios quiere que hombres y mujeres se levanten en esta tarde para que sean bendecidos su familia, para que sea bendecido su hogar. ¿Cuántos valientes hay en esta tarde? ¿Cuántos valientes dicen: yo me levantaré, Señor, yo me levantaré, Señor? Vaya saliendo de esa banca, no tenga miedo, no tenga temor, no diga: ¿qué dirán? No diga: no, ¿qué dirá Dios de usted? ¿Qué dirán los ángeles de usted? Si hoy se arrepiente de sus pecados, si hoy se arrepiente de su situación, habrá fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios. Vaya saliendo de ese lugar. Por el Espíritu siento que aquí hay personas necesitadas de Dios. El problema no le vas a solucionar en tu propia fuerza. El problema no lo vas a solucionar en tu propia opinión. No. El problema se soluciona reconociéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siga pasando en este lugar, siga pasando en esta tarde. Dios está tocando corazones en esta hora. Dios está tocando corazones. Pueblo de Dios, siga clamando a Dios. Siga clamando a Dios, que hay almas que están rindiéndose al Señor en esta tarde. Hay almas en este lugar que están rindiéndose a Dios. Hay almas que están rindiendo a los pies de Dios en esta tarde. Oh, en esta hora, Dios mío, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Oh, no esperes que la ira de Dios llegue a tu casa. No esperes que la ira de Dios llegue a tu familia. Solamente levántate y reconoce y dile: Señor, hoy aquí estoy delante de ti. Aquí estoy, Señor. Te he fallado, Dios mío, pero hoy vengo delante de tu presencia, Señor. Aquí hay personas que necesitan. Aquí hay dos varones, me dice el Espíritu Santo, que hoy necesitan más que nunca de Dios. Dice: yo te he hablado de una y otra manera y no has querido entender, dice Dios. Lo que tienes que hacer, dice Dios, es hacer como Jonás, dice Dios. Levantarte de donde estás, correr hacia mí y yo te perdonaré, dice Dios. Siga pasando a este lugar, siga pasando a este lugar. Si a ti te ha hablado el Señor, tú eres la persona indicada para pasar a este lugar. Oh, Dios mío, gracias por tu misericordia, Señor. Oh, sí, Señor. Dice la Biblia que aquellos hombres se arrepintieron de sus malos caminos. La Biblia dice que aquellos hombres, aquella ciudad, se arrepintieron de sus malos caminos y reconocieron el pecado que había llegado delante de Dios, y reconocieron la maldad que había llegado delante de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios. Dios no es hombre para que se arrepienta. Y Dios tuvo misericordia, dice la palabra de Dios. De lo que había dicho, de lo que iba a hacer. Pero solamente Él tuvo misericordia cuando vio un pueblo arrepentido, cuando vio un pueblo que le entregó su corazón. Hoy en esta tarde la palabra de Dios ha llegado a tu vida. La palabra de Dios ha llegado a tu corazón. La palabra de Dios ha llegado a tus oídos.
Y si no has querido obedecer al Señor, es usted y Dios. Lo único que sé es que Dios es grande. Lo único que sé, Señor, que tú eres un Dios de misericordia. Oh Dios mío, bendiga Dios mío la vida de cada uno, Señor, en esta tarde. Padre, tú que conoces sus corazones, sus vidas, Señor. Tú que conoces sus peticiones, Padre, en esta tarde, Dios mío. Bendiga Dios mío estas mujeres valientes, Señor. Bendiga Dios mío estos hombres valientes, Señor amado. Padre, en esta tarde, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Dios mío, en esta tarde, Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica, Señor, en esta hora, Padre. Oh, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Y para siempre son tus misericordias, Señor. Aleluya, Señor. Gloria al Señor en esta tarde. ¿Hay alguno en esta tarde que entregó su corazón al Señor? Gloria al Señor.